Buenas noches o en el momento que se encuentre viendo este video. Mi nombre es Fanny Jocelyn Cortés Godínez, soy estudiante de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio en la sede de Villanueva Cortés. El presente se lo hago al licenciado Kelvin Alonso Bonilla en la clase de Sociología modalidad virtual sección 1. Del tema del cual vamos a hablar es de la Sociedad del Cansancio, escrita por Byung-Chul Han. Este grupo está compuesto por 4 integrantes, por Melanie Saray Medrano Amador, Sharon Giselle Vanegas Mejía, Daisy Jolivet Cortés Godínez y mi presente, Fanny Jocelyn Cortés Godínez. Ahora voy a hablar de lo que es la introducción. La introducción nos hace referencia a los 7 capítulos del libro y que describen en su totalidad al filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que es una edición alemana del Prometeo de la Sociedad del Cansancio de Kafka, donde emiten que el cansancio es una enfermedad. Byung-Chul Han se destaca por escribir el idioma alemán y también trabaja como profesor en el área de filosofía y los estudios culturales. Ahora les voy a hacer un breve comentario de lo que son los 7 capítulos. La Sociedad del Cansancio comienza cuando el autor nos presenta al hombre de la maternidad tardía como el Prometeo del cansancio, un ser agotado constante, devorado por su propio ego y víctima del verdugo a la vez de su libertad condenada como la autoexplotación. Mi nombre es Daisy Jolivet Cortés Godínez, estoy cursando la clase de Sociología en modalidad virtual, sección 1. Bueno, yo les hablaré del capítulo 1 y capítulo 2. Cuando nos habla del capítulo 1 de la violencia neuronal, esto quiere decir que la violencia neuronal se da tanto como en daños físicos y en la persona. Por eso dice que las personas tienen un cambio. Cuando uno trata de hacerle daño a una persona, hace que esa persona sea triste, que llegue a un punto de vista que llegue a ser depresiva y a hacer cosas negativas, pues. Y esto nos quiere decir que la violencia neuronal se da en tanto como en el mundo laboral y en el mundo de la educación. Bueno, yo les hablaré del capítulo número 2, más allá de la sociedad disciplinaria. Dice que Byung-Chul Han dice que es la facultad del poder, el deber y el hacer. Bueno, cuando nos habla del poder, yo creo que son personas que tienen un legado o un puesto muy alto. ¿Va? Comprendo que puede dar un ejemplo de una empresa, que hay personas que tienen un alto nivel, que esas tienen un poder corporativo, tienen un deber y el hacer. Por ejemplo, el poder de ellos es que tienen una empresa. El deber es lo que ellos tienen que elaborar y el hacer es la meta que deben de cumplir. Comprendo que esta actividad disciplinaria es para hacer los rubros que se cumplen a un rol, que en un rol puede ser el deber, el hacer y el poder. Bueno, entonces creo que esto es todo. En el capítulo 2 creo que está explicando el paso a paso de la sociedad disciplinaria, que es un rendimiento o una consecuencia que se da tanto como en el mundo laboral y en el mundo de la educación o en la familia, que en la familia nosotros tenemos que cumplir unas ciertas actividades, como por ejemplo el poder hacer alguna actividad de casa, el deber de cumplirla y el hacer las cosas bien. Bueno, ahora voy a hablar acerca del capítulo 3 y 4 del libro de la Sociedad del Cansancio. El capítulo 3 se titula El aburrimiento profundo. El aburrimiento profundo, en su contexto, en su narrativa, hace referencia a una frase muy explicativa científica que nos ayuda a hacer conciencia prácticamente, que dice que el pájaro que incuba el huevo de la experiencia. Yo entiendo que se describe como la sensación física
de fastidio que provoca la falta de diversión o interés por algo. Bien, entonces multitasking viene de la palabra multitareas. ¿Por qué multitareas? Esa palabra es muy reflexionante en la hora laboral, que hay personas que se sienten muy aburridas o estresadas en su trabajo y que no lo hacen de la mejor manera posible, y ellos lo que quieren es que sus trabajadores den lo mejor de ellos. Este es mi breve comentario acerca de lo que es el capítulo número 3 del aburrimiento. Ahora voy a hablar acerca del capítulo número 4 del libro de la Sociedad del Cansancio, que se titula de esta manera: la vida activa. La vida del ser humano es una condición en la que el mundo donde el humano habita ya no está modernizados en el tiempo tardío, y esto deja que las personas ya no crean en las creencias. Y además de eso, en lo personal entiendo de que si nosotros tenemos un objetivo, nosotros debemos de alcanzarlo, como por ejemplo la carrera universitaria. Nosotros es un plan de vida para tener resultados después de la mejor manera posible, y nos lleva a un propio campo de concentración de uno mismo, donde se plantea diversas situaciones en lo personal, ¿verdad? Y muchas gracias. Hola, licenciado Kelvin Alonso Bonilla. Les saluda la alumna Melanie Saray Medrano Amador de la sede USEM Villanueva Cortés. El día de hoy yo voy a hablar sobre lo que es el libro La Sociedad del Cansancio, haciendo referencia en los capítulos 5 y 6, haciendo un breve resumen de la lectura comprendida. Dando paso al capítulo número 5, que lleva por nombre La Pedagogía del Mirar. El quinto capítulo es una crítica a la automatización de la vida activa alejada de la contemplación, en la que el sujeto se vuelve una máquina de rendimiento autista. Convertirse en dicha máquina permite un alejamiento de las emociones negativas, como la tristeza o la rabia. Estas emociones para el escritor son necesarias, puesto que es para la vida contemplativa. Por último, la reflexión necesita detener el pensamiento para analizarlo, como una presa que contiene el flujo del agua en un río, siendo la presa el elemento negativo, y el sujeto de la modernidad tardía pasa sus días en una constante aceleración que lleva a la hiperactividad, de la que está condenado al agotamiento profundo. La negatividad del no es un concepto harto importante para entender la necesidad de negatividad de nuestras vidas. Cuando el autor reflexiona sobre esto, se sirve de la meditación Zen para explicar que esta es pura negatividad, porque el fin es vaciar la mente de algo que la hostiga. Es decir, si a los pensamientos obsesivos o a ese algo se le deja vagar libre por la mente sin ningún límite, se desatará la ansiedad hasta convertirse en hiperactividad, y en ella no hay nada de libertad, porque absolutiza la potencia positiva. Pero si el hombre lograse liberarse de ese algo, entonces podrá fluir con serenidad. Personalmente creo que la pedagogía del mirar es una invitación del autor a desacelerar la vida, a aprender a mirar y buscar el momento de reflexión, y no solamente el personal, sino que también a aprender a mirar a otras personas. Prosigo con el capítulo número 6, que lleva por nombre el caso Bartleby. Bartleby, el escribiente de Herman Melville, de 1853, sirve para explicar el animal laborance, que se menciona en capítulos anteriores. En esta típica historia de Wall Street, se desarrolla la vida de los hombres obedientes que viven en la ciudad gris, rápida, lúgubre, llenos de apatía. Llama la atención que el escritor repite en varias ocasiones la importancia de los muros de la narración de Melville. Se mencionan continuamente en la novela porque son los símbolos de la sociedad disciplinaria, pues ellos imponen límites y atienden a la arquitectura que aquella sociedad había establecido. En este capítulo, el autor utiliza la interpretación de Agamben como punto de partida para consolidar su argumento al amplificar
con la vida del protagonista, un escriba de Nueva York que vive entre muros en la sociedad disciplinaria. Para Agamben hay elementos mesiánicos en la novela, puesto que Bartleby es una figura de pura potencia que ha renunciado a escribir porque pretende liberarse. Pero para Byung-Chul, que es el escritor, no es más que la última columna de la sociedad disciplinaria. Bartleby no tiene espíritu mesiánico, es puramente un sujeto agotado, apático, carente de ambición, sin prisa, que aún no experimenta las enfermedades neuronales porque éste no se exige absolutamente nada. Mi nombre es Sharon Giselle Vanegas Mejía y yo les voy a hablar sobre el capítulo número 7 que se llama La Sociedad del Cansancio. Ok, este capítulo es muy complejo. Cuando se está empezando a leer, este texto trata sobre que la sociedad activa se está convirtiendo en una sociedad de dopaje. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder seguir rindiendo y funcionando sin ninguna alteración. Ok, a partir de la referencia al ensayo sobre el ensayo del cansancio de Handke, va discurriendo sobre dos modos del cansancio. Uno, mudo, que aísla, divide, aniquila al otro y al mundo. ¿Ok? Y el otro cansancio elocuente, que dice que mira, reconcilia y que da confianza en el mundo, dando lugar a su sosiego especial, receptivo y cordial. Byung-Chul Han acaba haciendo un elogio a ese cansancio fundamental que inspira y deja surgir el espíritu. De pronto hace referencia a la comunidad pentecostés recibiendo al Espíritu Santo. Bueno, ahora les voy a dar una conclusión de todo el libro, de lo que habla, ¿verdad? El libro La Sociedad del Cansancio es una crítica a la sociedad, a nuestra sociedad actual. ¿Qué quiere decir esto? Que presenta numerosas consecuencias de tener un modelo de vida enfocado en maximizar la producción y las ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Sin tener en cuenta la salud mental y corporal del que produce. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora en nuestra sociedad estamos más enfocados en producir, todos los días producir y seguir produciendo sin tener en cuenta que estamos explotando, que están explotando a la persona que está produciendo. Bien, el libro, al estar escrito en un lenguaje científico y filosófico, presenta un grado de dificultad lectora. Sin embargo, sin importar el manejo de los términos y la idea central del texto, ayudan a estudiar mejor sus páginas. Muchas gracias por su atención y esperamos les haya gustado nuestra presentación.